Gracias amigos de Beacanal por estar en sintonía 30 de enero del año 2020. Gracias, doctor. Un gusto, Karina, buenos días. Qué bendición, doctor, gracias. Pues todos estaban desde ayer, sí, y mañana te vemos porque como vas a estar con el doctor González Dubón. Así que gracias por la audiencia, doctor. Muy bien. Nuestros temas del día de hoy. Número 1, el puerto salvadoreño en Guatemala. Bukele está feliz, hasta tuiteó en inglés, Bukele, y agradeció el investment y demás. ¿Qué podemos pensar, doctor? Mire, ha ido cambiando el discurso a medida que pasan las horas de cómo se iba a hacer el negocio. Hay dos maneras en que se pueden calificar las primeras declaraciones que dio. ¿Qué dio quién? Que dio el presidente en Guatemala. Una es, si fuera uno benevolente, diría que fueron declaraciones totalmente improvisadas. Es decir, no se tenía conocimiento del tema, no se tenía conocimiento de sus implicaciones, ni de lo que significaría el ofrecimiento tal como lo hizo. Y la otra calificación que puede hacerse es de demagógica, declaraciones demagógicas, porque es constitucionalmente imposible que se diera la figura como él la planteó originalmente. No sé si tenemos la primera declaración que él dio, por ahí la pudiéramos pasar. Ya está. Ahorita. Al Salvador, algo sin precedentes en la historia de la integración centroamericana. Y hoy quiero anunciarlo públicamente porque vamos a explorar ya, cuanto antes, la posibilidad de que El Salvador tenga un puerto en el Atlántico guatemalteco. De manera de todavía seguir integrándonos más, en donde nosotros estaríamos entregándolo en una concesión de una alianza público-privada hacia El Salvador, para que pudiera desarrollarlo. Necesitamos ver los estamentos legales, jurídicos, de los pasos que hay que seguir, de los ministros de Economía, y principiar a caminar en eso. Es un ofrecimiento que le hemos hecho a El Salvador, consideramos que es lo justo, lo correcto. Eso ayudaría muchísimo a la integración centroamericana. La integración centroamericana no se da con discursos. Bueno, mire, El Salvador no puede tener puertos en Guatemala. Si el presidente, que tiene la obligación de conocer por lo menos la constitución política. Ese es el nombre de lo que va el programa que vas a subir hoy a YouTube, Control, a partir de ahorita. El Salvador no puede tener puertos en Guatemala. Como digo, todo presidente debe conocer por lo menos la constitución de su país. Y si él conociera el texto del artículo 123 de la Constitución, se daría cuenta que es imposible que se cumpla el ofrecimiento que hizo en este discurso. El artículo 123 dice lo siguiente: limitaciones en las fajas fronterizas. Solo los guatemaltecos de origen o las sociedades cuyos miembros tengan las mismas calidades. Eso quiere decir sociedades anónimas, empresas que tengan solo guatemaltecos. Solo guatemaltecos de origen. De origen. Podrán ser propietarios o poseedores de inmuebles situados en la faja de 15 kilómetros de ancho a lo largo de las fronteras medidos desde la línea divisoria. Esa frontera marítima que tenemos en Izabal. ¿Cuántos kilómetros, doctor? Es una faja de 15 kilómetros de ancho desde la línea de la frontera marítima. Es decir, ningún extranjero puede tener ni derechos de propiedad ni derechos de posesión. De tal manera pues que si además de eso conociera él
Y después dijo que iba a hacer ha dicho muchas cosas, pero vamos a analizar cada una de las cosas que dijo. Después de que dijo simplemente que se le iba a dar un puerto a El Salvador, dijo que iba a hacer un tratado, probablemente porque tomó en consideración el artículo 171, cuya literal L dice que cuando hay un tratado, en el numeral 2 de ese artículo dice que le corresponde al Congreso aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuando, numeral 2, afecten el dominio de la nación. Es decir, que él como presidente no puede arrogarse las funciones de aprobación del Congreso de la República. Solo el Congreso puede decidir si aprueba un tratado. Y no lo podría aprobar porque, como ya vimos, no puede haber extranjeros en esa faja teniendo derechos de propiedad o derechos de posesión. Pero, además, debiese haber tomado en consideración que el artículo 183, en la literal K, dice que el presidente debe someter a la consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación los tratados y convenios de carácter internacional y los contratos y concesiones sobre servicios públicos. Entonces, él no puede comprometer la opinión del Congreso, particularmente de un Congreso tan fragmentado como el que tenemos, en donde es poco probable que se aprobara una situación de estas. También se le olvidó que, de acuerdo con el numeral, la literal ñ de ese mismo artículo 183, dice que es su función mantener la integridad territorial y la dignidad de la nación. Es decir, la integridad territorial quiere decir que no se le puede dar a nadie un pedazo del territorio nacional, menos a un extranjero, y menos a un país extranjero. Eso no quiere decir que uno se oponga a que los salvadoreños usen las carreteras y los puertos guatemaltecos, de hecho ya lo usan. Pero no se les puede entregar la propiedad o posesión de un puerto y de una y después que hagan un tren aquí de una carretera y que pasen por tren, doctor, ¿qué tal? Mire, después dijo que iba a analizar la posibilidad de que fuera algo relacionado con la ley de alianzas público-privadas, pero las alianzas públicas privadas son entre el Guatemala como Estado y una empresa, no con otro país. Con otro país tendría que ser un tratado porque es la única manera que pueden haber convenios entre dos países. Y hoy temprano lo oí diciendo a la pregunta de una periodista que lo que iba a hacer era una concesión. Tampoco puede haber... ¿Al estilo TCQ? ¿Al estilo TCQ? Mire, no, TCQ es manifiestamente inconstitucional, es decir, no se le puede dar en usufructo a un extranjero un puerto. Eso yo no me explico. Y en la vuelta que le dieron para los vikingos que ahora no volvieron a firmar contrato. Sí. No, el usufructo es entregarle a ellos el uso de los frutos, por lo cual hay que entregarle la posesión. La Constitución prohíbe que un extranjero tenga derechos posesorios en una franja de 15 kilómetros alrededor de la frontera marítima. Entonces, eso es manifiestamente inconstitucional. E ilegal. Por supuesto, si es inconstitucional tiene que ser ilegal. Ahora, las concesiones no son tampoco para los estados. El estado puede dar en concesión la construcción del puerto, la administración del puerto. Puede dar en concesión... Siempre y cuando pase por el Congreso. Por supuesto. Puede dar en concesión una carretera, la construcción de la carretera o la administración de la carretera, pero jamás la propiedad de la carretera. Porque esos son bienes del Estado y la integridad territorial no se puede romper. Entonces,
por donde lo quiera ver, me parece que esas fueron unas declaraciones o precipitadas, o demagógicas, o precipitadas y demagógicas. La misma Cámara de Comercio de El Salvador dijo que eso le parecía inaudito, que no podían ellos creer que Guatemala les fuera a entregar un puerto a El Salvador, hasta los mismos salvadoreños. Ahora mire, tenemos realmente la integración de las aduanas, la integración... ¿No le preocupa ese paso sin revisión como carretera abierta? De último momento estarán los norteamericanos que aman a Norteamérica contentos de que cualquier ilícito ya no use fronteras porosas, sino que vaya en carretera mire, libremente. Los controles tienen que existir, no puede haber ningún paso de nada sin controles. Lo que pasa es que se le pueden aplicar los mismos controles que se aplican a todos en general. Algo así como la Unión Europea, le quiero contar que aún así lo revisan a uno en la entrada y en la salida. Seguro, mire. En avión, en tren, en todos lados, igual lo revisan a uno. Unión Aduanera, que existe el Tratado de la Unión Aduanera y el Tratado de la Integración Centroamericana, son mecanismos que ya están convenidos y que se están tratando de implementar, pero que todos los salvadoreños pueden usar. No es necesario regalarle a los salvadoreños un puerto ni una carretera para que ellos puedan sacar por el Atlántico. ¿Tenemos eso aquí? ¿Qué dice? Exportadores ¿qué dice? Salvadoreños sin información de posible puerto en el Atlántico ofrecido por el presidente de Guatemala. Exportadores destacan que ya mueven mercancías por esa zona. Es lo que le estoy diciendo. No hay ninguna limitación para que los salvadoreños... exporten voy a hacer algo, por una los puertos pregunta del muy Atlántico. fea que todavía se la dejamos a la audiencia y esos tanques de pensamiento y esos mal pensados. ¿Será que el puerto se lo quiere regalar a Bukele? ¿Será que el puerto se lo quieren regalar a un financista de Yamatei? ¿Será que el puerto, o financistas, será que el puerto se lo quieren triangular a un financista guatemalteco dando la vuelta por El Salvador? ¿Será que el puerto se lo quieren regalar a Bukele y algún posible financista? Porque si es un presidente que se preparó 20 años para gobernar esta nación, como él lo dice y como yo lo tengo grabado, y ya pasé el reprise de esa entrevista, de plano hay desconocimiento total, pero peor aún, y sus asesores. Pero y peor aún, y el PGN está pintado, está huevado, está deshormonizado. ¿Qué le pasa para no pronunciarse? Porque él es el abogado del Estado. No es el abogado de Alejandro Yamatei y de esta presidencia en turno. Se le paga para que salga a defender al Estado de Guatemala y los bienes y el territorio es del Estado de Guatemala. Bueno, mire, es imposible que pueda cumplirse el ofrecimiento que hizo el presidente en los términos en que lo hizo y en los términos que lo ha seguido planteando. Primero, es un ofrecimiento totalmente innecesario porque los salvadoreños ya exportan su mercadería por los puertos del Atlántico de Guatemala. Es decir, no es que Guatemala tenga vedado al Salvador utilizar los puertos del Atlántico para poder exportar sus productos. ¿Cuál es el problema? Mire, yo tengo una teoría. Siempre se le ha ofrecido a los presidentes cuando recién asumen el poder ese famoso proyecto del Canal Seco, que implicaba la creación de un puerto y una carretera y ferrocarril que fuera desde el Atlántico al Pacífico. Solo que ahora al llegar a Jutiapa ya la desviaron hacia El Salvador, ya no siguió recto hacia las costas de Guatemala. Es el mismo proyecto que están tratando de vestir de otro modo. Ese proyecto nunca ha funcionado, a pesar de que varios presidentes se han querido involucrar en él, porque no es aconsejable financieramente. Dada la competencia del Canal de Panamá y la probable competencia del Canal de Nicaragua, que también no es enteramente conveniente hacerlo, y creo que por eso se ha quedado
en veremos. Tengo un amigo que ha hecho un estudio de la rentabilidad precisamente que tendría el canal seco en Guatemala y el canal de Nicaragua, y es totalmente desaconsejable. Esa es la razón por la cual hasta ahora ese proyecto no ha funcionado. Entonces, es evidente que atrás de ese ofrecimiento hay algo. Hay algo que podemos denominar interés financiero, interés económico de alguien. Eso no es que a él se le haya ocurrido de la noche a la mañana sacarlo. En la forma precipitada en que él suele dar sus declaraciones le hizo meterse en este embrollo que le ha ganado realmente que haya circulado una alarma en toda Guatemala acerca de que el presidente pensaba entregar un puerto en el Atlántico para el servicio de los salvadoreños, exclusivamente, ni siquiera de guatemaltecos y salvadoreños, sino que era para los salvadoreños, con una carretera para los salvadoreños. Mire, por donde uno lo quiera analizar, no puede ser, es imposible. Si es una concesión, no puede ser con el Estado salvadoreño. Si hubiese sido un proyecto de inversión pública-privada, tampoco. Y si es un tratado, no puede en un tratado él afectar la unidad territorial de Guatemala, ni darle a un extranjero, ni menos a un Estado extranjero, derechos de posesión, que serían en este caso, porque no podrían ser propiedad, dentro de esa baja de 15 kilómetros. Entonces, por donde se quiera ver, es un proyecto imposible, tal como está planteado. Y como repito, a mí me parece que es el mismo proyecto del canal seco, solo que al llegar a Jutiapa se cruza a la izquierda para llegar a El Salvador, en vez de seguir recto para las costas nuestras. Esa es toda la diferencia, que al llegar a Jutiapa lo están torciendo para El Salvador, en vez de que siga recto para las costas del Pacífico de Guatemala. Entonces, es evidente que es el mismo proyecto del canal seco, con la variante de que al llegar a Jutiapa ahora quieren que en vez de llegar a las costas de Guatemala, llegue a las costas del Salvador, y que, de acuerdo con las declaraciones que él dio, podría ser específicamente para el servicio del Salvador. Entonces yo creo que no se puede realmente tomar con seriedad ese tipo de ofrecimiento. No tiene la menor viabilidad y ha servido sencillamente para continuar con el desgaste increíble que tiene el gobierno en menos de 15 días de haber asumido el poder. Entonces, yo realmente no le doy a este asunto mucha importancia, porque es imposible que pueda ocurrir. Es imposible que pueda ocurrir.